Bueno, estamos hoy es 27 de mayo del 2022 y tenemos para hoy el análisis de la obra de Stella Camilletti, El ahorcado. Obra que fue premiada, ¿no? Como yo les he anticipado en el mensaje que les mandé, y que les envié, está en Celsit, si no me equivoco. A ver. Bueno. Es una obra escrita que tiene un efecto sorpresa al final, colosal, ¿no? Y yo antes de que arranquemos de la rueda grupal de análisis, quería contarles que a mí hay una escena de la obra que es en la que el bufón le pide que ser besado por la hija, que me recuerda a nuestro querido Roberto Arlt, a El Jorobadito. ¿Se acuerdan de Jorobadito? El narrador le pide a Elsa que, en prueba de su amor, en prueba del amor por el narrador del cuento, le dé un beso a El Jorobadito, un maltrecho, un contraído. Aquí hay algo de esto, ¿no? En la obra de teatro, que a mí me recordó El Jorobadito automáticamente. Tendría que preguntarle a posteriori a Stella Camilletti, que yo la invité hoy a la contacté medio tarde, cuando ella likeó el póster de este encuentro en Instagram. Tendría que preguntarle a Stella Camilletti si ella ha hecho esta conexión, si lo inspiró el jorobadito de Roberto Arlt en la escena con el bufón. Pero bueno, esta es una obra de teatro histórica de aquellas, en la larga lista de obras que ha inspirado la Rosas, la época Rosa, ¿no? Así que bueno, ¿qué les pareció a ustedes la obra? ¿Puedo decir algo Sí. que tiene que ver con la comparativa que hiciste recién de Arlt? No sé por qué, porque no soy muy leído como ustedes y tampoco sé tanto de teatro. ¿Me pudo haber sonado Darío Fo? Les pregunto, no sé. El loco y la muerte, en algún momento. ¿Puede ser? Y sí, puede ser. La cuestión de la locura en Leandro es real, digamos. El padre Leandro N. Alem, el fundador de la Unión Cívica. Sí, uno se entera al final, cuando llega al final de la lectura, ¿no? Es una sorpresa enorme, ¿no? Sí. Y que era el ayudante de Cuitiño, ¿no? No sé. Sí. Me pareció muy bien narrado el estado febril y las alucinaciones y las culpas. Muy bien escrito. Muy bien escrito, muy bien. Y las indicaciones que iba haciendo, sí. El final, la promesa del bufón de liberarlo, que finalmente lo logra. Sí. Del modo Porque más él le trágico. dice que no va a permitir que lo maten con balas, que lo fusilen. No, muy bien escrita, la verdad, un placer leerla, y es una obra dura, porque es una obra dura. Es muy trágica, es muy horrorosa, es muy de la época de Rosas. Aparece, ¿se acuerdan que en las primeras horas que trabajamos en el taller leímos la de Cristina Escoffet, Yo, Encarnación Escurra, que acá aparece como personaje referido? Sí. Y La mala sangre también, ¿no? Que leímos que también estaba. También. Sí, yo por ahí, relacionándola con La mala sangre, decía, no querrá hablar de la época de los militares, medio, y después me di cuenta que no. Fue para el bicentenario que la escribió. Claro, porque esto, ¿no? De qué le pasa al que mató, digamos. Porque también uno siempre ha visto historias del otro lado. Nunca ha tenido eso. A ver, ¿qué le pasa al que mató, el que hizo, como él dice, yo hice lo que me mandaban, digamos? Me parece que eso es muy interesante para pensar,
porque él no se arrepintió, él dice, yo obedecí, ¿no? Es fuerte, nos deja mucho para pensar. Dice, yo a algunos ayudé, a algunos no los maté tan trágicamente, no los hice sufrir, ¿viste? Contextualizado la época de Rosa, pero está Claro. muy bien, ¿no? Uno se pregunta por la obediencia de vida, ¿no? Sí. ¿No? Por la banalidad del mal también, Sí. con el nazismo. Sí, sí, Y en realidad la historia es otra, Claro. sí. lo que se devela al final, porque hay un efecto sorpresa al final cuando la autora pone al final del texto el documento histórico en el que se funda, Sí. que es la fuente de su obra de teatro, Mm. que es realmente una sorpresa enorme. Sí. Debe ser parecido al concurso que explicó la autora del viernes pasado, que les daban para un hecho real, les daban material para estudiar, y a partir de ahí tuvieron, eso lo hizo Mónica, el del viernes pasado, que Mónica estudió, Landolfi. sí, Mónica Landolfi, que estudió y a partir de ahí hizo el cuento que leímos el viernes pasado. Y este también ha tenido que primero buscar, vaya a saber cómo le cayó esta historia, ¿no? Yo no me acordaba, no lo sabía, pero la verdad es que está muy bien contada, y lo que pasó, ¿no? Y por eso hablaba de cómo Leandro N. Alem se cambió el apellido, debe haberse que cambiar el apellido para no sentir la vergüenza de su padre, y que siempre fue triste, un hombre como triste, Sí, melancólico. que a los 11 años presenció la muerte de Sí. su padre en esas condiciones, ¿no? Sí. Tan Porque encima, humillante. digamos, como que doble tortura, porque él se ahorca, no se muere, y lo llevan igual a matarlo, a tirarle los tiros, ¿cómo es que se dice? A fusilarlo. Fusilable. Sí, es fuerte. Sí. Y yo no sabía que ella, no me acordaba de la relación entre Leandro N. Alem y Hipólito Yrigoyen. Han sido tío y sobrino. Claro. De acuerdo a lo que... No me acordaba eso. Bueno, nunca no sé si lo supe o uno lo ve de historia, ¿no? Pero bueno, no, muy interesante, muy bien escrito. Y Lo como de decía José Luis, el tema de la alucinación, de los delirios, cuando él se cree Rosas, que le dicen, no sos Rosa, cómo uno se entera que está delirando, uno se va enterando quién es según pasa, va avanzando el diálogo. Lo que debe ser verla en la puesta en escena, ¿no sabés si fue puesta en escena? Sí. A ver. No busqué yo eso. Y también el personaje del bufón me parece muy interesante, ¿no? Sí. Me hizo acordar mucho del Rey Lear, a ese bufón del rey Claro. que dice la verdad, que está ahí también. Pero me queda un poco la duda de si no era. Parece que es un personaje real, no. Porque la hija me parece que aparece al principio, luego son todas alucinaciones que va apareciendo vestida y Al manchada de principio sangre. parece que fuera imaginario, hasta que... Parece, sí. Y luego el bufón está entre esas pajas, todo, pero los guardias no lo ven, le dicen, vos estás solo, sos un viejo, estás delirando, no sé qué. Entonces me da no entendía bien si el bufón estaba o no estaba. Pero igual todo lo que le dice es impresionante. Todo que es el que, como dice Balandiero, el gran demoledor de apariencias, el bufón, el que canta la justa, el que dice ahí desde ese lugar eso me encantó. Y después con respecto a lo que decían recién sobre este personaje, me impactó esa necesidad que tiene como de justificar la violencia. Cuando le pregunta a la hija, pero si yo hubiera sido como Camila y me hubiera enamorado, y él dice, no, bueno, pero ella era una arrastrada, o algo, como que estaba bien muerta, digamos, que estaba bien fusilada. Todo eso muy, muy sutil, además me pareció muy buena la escritura, las palabras, la elección, y cómo trabaja el tema de todo eso, del poder, de la locura, todo, me encantó. No leí el final, es que ahora que están todos diciendo que tiene algo sorpresivo, lo voy a ir a leer, pero... Acá veo que la apuesta, el hizo de Leandro fue Héctor Bidonde.
Ah, sí, sí. Me lo imaginaba así. ¿Quién? Héctor Bidonde hizo de Leandro, y está Eduardo Cutuli, Heidi Faust, Fernando Martín, el director fue Andrés Basalo. En el Cervantes, a ver, sí, fue en el Cervantes que se hizo, el 18 de julio, del 6 de julio del 2010, hace ya 12 años. Y la última función fue el 25 de septiembre del 2010. El jurado con el que él gana este concurso fue integrado por Griselda Gambaro, Mauricio Cartún y Ricardo Monti. Miren qué jurado. Es una obra, es una joyita para leerla, para traerla al taller, me parece. Por toda la tradición que también venimos viendo con esta cuestión en Rosas, cuánto ha generado, ¿no? De literatura y de ficción a su alrededor, y por el prestigio del jurado que la eligió. Ahora, el tema, la función del bufón, creo que es lo que dinamiza, porque pensemos que el personaje de Leandro está delirando, tiene problemas mentales, problemas psiquiátricos, eso lo tiene sumido en una confusión, se desdibujan la realidad y la fantasía, vive en su mundo de delirio, aparecen estas apariciones femeninas, ¿no? Tan encantadoras en el relato, y el que le da dinamismo, el que mueve la escena, el que mueve que le da movimiento a la historia, es el bufón. Que además se permite insultarlo, decirle lo que quiera, puede decirle Claro. lo que quiera. Exactamente. Es el motor del conflicto, el bufón. Le pide el beso de la chica, hay una escena hasta medio... Sí. Abusiva, asquerosa, ¿verdad? claro, como obscena, ¿no? Como Sí, fuera no. de lugar, o sea, como chocantes. Muy chocante la escena, es muy chocante. El bufón no era como la conciencia de él. Podríamos pensarlo, ¿no? Como una función Sí. en sentido de la realidad. Porque Ya es el el que le bufón, evita finalmente la muerte, claro, es lo que le evita, es el que lo con su acto de empujarlo al suicidio involuntario, es un asesinato, podemos decir, con la horca en la celda, el que le evita experimentar esa muerte horrenda, ¿no? Pública. sí, pero al final también termina muerto, fusilado, por ahí más Esa inconsciente. es yo creo que está muy bien escrita, Sí, porque sí, uno tiene el dato histórico. Yo me pongo en el sí, lugar de la autora, ¿no? Tenés el dato histórico, es un personaje trágico, sí, ayudante de cuitismo, loco. Lo matan de un modo terrible. sí. El Después hijo ve a 4 los horas. 11 años la muerte del padre. Sí. Todo es terrible. Porque no solamente lo matan, sino lo dejaron 4 horas para que todos lo vean, digamos, Bueno, debe ser en esa época, en cualquier época, pero en cualquier época, obvio. Sí, pero aparte el bufón también era de Rosa y también la perseguía a Manuelita. claro. Que no Vamos a sabemos si es el crear. bufón o la conciencia de Leandro, o algo, ¿no? Si queremos. Y aparecen muchas referencias a la historia de Rosas, ¿no? A la función de encarnación. Hay una lectura de la muerte de Encarnación, muere porque ya no le es más útil a Rosas. Hay un semblante, es como una descripción indirecta de Rosas, personaje, ¿no? A través de esos relatos que aparecen, esas alusiones, esos comentarios. Sí, está efectivamente muy bien escrita. Sí, el mayor talento tal vez sea esto, el cómo deslizar, desplazar de alucinación en el diálogo se va a dar, ¿no? El diálogo
En la dialéctica uno va descubriendo qué es lo que es alucinatorio y qué no. Eso me hizo acordar que él dice que las cabezas de la gente que mató le vienen como en sueños, le dicen cosas, le dan vueltas. Me hizo acordar a Ricardo III, que también los fantasmas de los que él mató se le aparecen, en sueños le dicen, vos me mataste, vos me Ahí hay otra mataste. referencia, ¿ves? Sí, Ricardo me pareció III. así como muy shakespeariano la cosa, en algún punto. O como El influenciado. bufón, Ricardo III. Sí, el bufón. Yo creo que, perdón, yo coincido con que es un obrón, es una obra que está muy, pero muy bien escrita y aparte, bueno, como decía Selena del jurado que la seleccionó, bueno, por algo fue así, ¿no? Y, y viste que habías hablado justamente antes de empezar sobre una materia de las dramaturgas, ¿no? Algo así habías dicho, ¿no? Y con estas dramaturgas que tenemos, o sea, esta obra que es impresionante, ¿no? Lo bueno de las dramaturgas argentinas, ¿no? Haber escrito una obra tan fuerte, tan potente como esta, histórica también. Y mientras estaba escuchando, ¿no? Todas las opiniones, justo me acordé justo de lo que habías dicho antes de comenzar, ¿no? Esto de un taller o de una materia que pueda dictar las dramaturgas que tenemos nosotros en Argentina, porque históricamente es importantísimo. Me parece que. Y uno lo va haciendo por ahí, nombrando como a tragedias como Shakespeare, no sé, Darío Fo, Roberto Arra, diferentes autores que le pueden ir por ahí apareciendo, ¿no? Con esta obra, ¿no? Así que la verdad que es un material importantísimo. Me gustó mucho también. Mucho. Sería interesante una materia, un seminario sobre obras de teatro escritas por mujeres de la época de Rosas. Claro. Y hay toda una colección. Con la mala sangre, ¿no? Sí, sí. Arrancando con la mala sangre, incluyendo esta y otras que hemos. A esta dramaturga me ha llevado Laura Formento, que estuvo hace poquito. Ella fue la que me recomendó a Estela Cameletti. Y me parece un hallazgo. Habría que ver, ¿no? También ir indagando, pero hay muchas antologías, o sea, hay antologías de dramaturgas, pero que quedan antologías, ¿no? Y por eso las dramaturgas están enseñando, que dan cursos de talleres, pero no circulan en el ambiente teatral. No circulan lo suficiente, digo yo, no están visibles para hacerlas visibles, ¿no? Y son obras que dan un gusto enorme leerlas, aunque no estén hoy puestas. Por ejemplo, cuando comentamos el texto de Lucía Larrajión. Es otra obra maravillosa, la de Lucía Larrajión, que ahora sí está puesta está en teatros, la están haciendo. Son obras que deberían tener mayor circulación. Sin embargo, uno las descubre como excavando. Yo siento que sigo teniendo la sensación de que yo como hago como de arqueología, Sí, excavando a ver dónde están las obras. Me llegan recomendadas, las voy encontrando. Sigo accediendo a las obras de estas dramaturgas de un modo totalmente indirecto. No están a la mano, no están seleccionadas, no están... es notable. Y ese es el trabajo de la colectiva de autoras. Pero este espacio para poder leer y comentar estas obras, compartirlo, ver los recursos que ha tenido, porque es una obra trágica, no es teatro postdramático, es una obra que tiene la estructura dramática clásica, digamos. El desenlace es el que es. Poder leer estos textos, comentarlos en grupo, realmente es una linda oportunidad, una linda ocasión. Tal vez un paso próximo a este taller sea armar una materia. ¿No? Rodrigo. Sí, está buenísimo. Proponer un seminario ya en el sistema público. Totalmente. Totalmente hace falta. Se podría hablar con Lili López.
Vos que tenés, yo también tengo muy buena, me queda muy buena relación con ella, la tuve nada más que en una materia, o yo soy su maestrando, pero se podría planificar, ¿no? Totalmente. Proponer un seminario de maestría con dramaturgas argentinas. Totalmente. Sí, sí. No. Acá llegó María, bienvenida María, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Se me Hola, hizo ¿qué tal? tarde, recién llego de una reunión. Bueno, acá estuvimos hablando de la obra que teníamos para hoy, El Horcado. ¿Vos llegaste a leerla? ¿Fuiste a leerla? ¿Sí? ¿Qué te pareció? Me encantó. Muy interesante, muy interesante. ¿Te sorprendió el final? Sí, tenía ganas de leer una cosa así. Me vino muy como anillo al dedo. Es tragedia, tragedia. Muy, pero muy interesante, ¿eh? Muy Muy bien interesante. escrita. ¿A vos te recordó El Bufón? ¿Te recordó algún texto, alguna obra? Es difícil encontrar algo que esté bien escrito y estaba muy bien escrito. Claro. Porque El Bufón a mí me recordó El Jorobadito de Roberto Art. Sí, y Por la también, escena del... sí, y también otra de Roberto Al, que se llama 300 millones. Ajá. Y a Rodrigo le recordó a Ricardo III, de Shakespeare. Y a José Luis le recordó a Darío Fo. Ah, todos te trajo de la memoria. Para eso está el taller de Fran. ¿Y a Olga? ¿Qué le parece a Olga? Ay, No, yo, espérate que me desmute. Ahí No, está. no, yo no tengo mucha experiencia, mejor dicho, soy cero experiencia teatral, solo espectadora, pero sí Ajá. me quedé pensando en el jorobado de Notre Dame, en el Ajá. aspecto, digamos, a ver, Físico. romántico de la búsqueda del amor como recompensa y a través de eso él daría otros favores, ¿no? Bueno, Claro. no mucho más que eso. Una pregunta, las canciones que se cantan ahí, o esos fragmentos, son, porque hay como unos números, pero no alcancé a ver Sí, al qué final están de son. qué canciones la sacó. Son de la época, son canciones de la época de Rosa. No, no. No, Algunas sí, otras no, por lo que ah, decía abajo. ok, ok. Lo que te Ah, faltó leer es claro, en qué todo se eso. basó y después está la de las canciones. Ok, ok. Hay una que no, me parece, no, entré en duda, hay una que no, que es más moderna, pero las otras a lo mejor quizás sí. El lenguaje es como de otra época, Sí, pareciera sí, como, sí, sí, como sí. una Sí. cita, quizá. Vos que lo tenés a mano, Elena, yo lo tengo en... Pero se nota un gran trabajo de investigación, realmente Sí, sí, se Sí, nota en una obra cuando hay investigación. sí. Sí. Está hablando de 1833, claro. fragmentos de las canciones. Romance de los Federales Netos, Candombe, Canción para Manuelita, Canción Ah, Popular Argentina, La Negrita es anónima del 1833. Y después los famosos cielitos, delito. cielitos y diálogos patrióticos de Hidalgo, no Claro. dice otra cosa. Qué bárbaro. Claro, sé que buscó todas esas fuentes también, además de Sí, la historia de los personajes, ¿no? un trabajo de investigación histórica y después eso, hacerlo literatura, hacerlo teatro, muy bueno. es todo un trabajo Mm. que le ha llevado su tiempo. Como toda narrativa hay que buscar primero investigar. Yo me imaginaba cómo habrá sido la puesta en escena, la desafía que se esfuma en algún momento ella, en una de las veces se esfuma. ¿Cómo harán que se esfume en la escena? ¿Cómo haces Sí. esfumar una actriz? ¿Cómo se hace eso en la puesta? No tengo idea. Rodrigo, ¿qué se te ocurre a vos? ¿Cómo No, esfumarías a un personaje en la puesta? no, como estableciendo una convención de que de alguna forma mostrar que va, entra y sale o algo, o
no sé, con humo o lo que sea, o Con las nada. luces, Con luces juego de humo. luces. Con Claro, juego o de luces. simplemente establecer con la forma del luz, claro. Las público, luces. La el iluminación. movimiento Según de ella, según mostrar cómo algo, coloques la luz, la puedes claro, hacer desaparecer o aparecer a un personaje. Claro, exacto. establecer algún código con el espectador que diga eso, que ese pacto ahí. Da la impresión que a mí leyendo el texto, me dio la sensación que en el escenario había como una luz central dirigida al personaje principal, que en este caso es Leandro, y los personajes que van apareciendo y desapareciendo, que es Mariana o Marcelo, la hija, el bufón, el guardia, da la sensación que son personajes que sí se pueden esfumar tranquilamente, pero en la oscuridad, salvo el bufón que se tapa con una sábana negra. Claro. Y se esconde en algo de paja, digamos. La Hay paja. algo más que lo hace Lo cubre. aparecer y desaparecer, Claro. pero está como omnipresente el bufón. Claro. Los demás se fuman. El guardia parece real también. El guardia parece que es como realmente alguien que le está Que no es mostrando. alucinado, Claro, claro. que no es alucinado, que está como representando algo de la realidad, me parece. Y El eso, guardia que trae el diario, sí, que trae la proclama. sí. ¿Cómo interpretaron eso de que el tipo está cavando algo, la tierra, y el bufón le dice que estás cavando tu tumba, o no sé si, no se sabe si se quiere escapar por ahí, o quiere, es raro, y después como que esconde esa tierra que está cavando. Es raro en una celda, no sé, me pareció extraño, pero no comprendí muy bien. Mm. No, a mí tampoco eso no, tampoco me quedó claro. A Puede ver, ser en como una una obra donde obsesión el entre protagonista está loco, en una obra claro, donde el protagonista está loco, hay cuestiones que pueden quedar incomprensibles. Y que está bien que así sea, porque es parte del mundo del protagonista. yo lo tomé como que en su delirio, digamos, sacaba tierra como un toque, como algo obsesivo que tenía, como algo, qué sé yo, en vez de rascar la pared, buscar la tierra, no sé, Sí, dentro sí, de su Escarbar delirio lo memoria, tomé. escarbar ahí en esa historia. claro, por ese lado también, sí. Interpreté por un delirio. Viste que alguien se puede, no sé, come las uñas, no sé, Claro, o rajuña las paredes. sí. Lo tomé también por ese lado de un delirio. Sí, sí, sí. O de los nervios propios de. No, Y Por pensando cómo hubiera momentos, sido la cárcel de esa época, que no claro, debe haber habido piso, exacto. digamos. Yo creo que Debe las ser. cárceles. Yo tuve una anécdota muy cortita, pero una vez hice un corto y lo hicimos en una parte de la cárcel de Caseros, cuando ya estaba. Fue en una parte donde se podía entrar. Entonces el director había conseguido, hablando de muchos años esto, Permises. claro, y las celdas, primero que tienen una energía muy negativa, muy fuerte, muy pesada, y las paredes se notaba como arañazo, o sea, claro, me hizo acordar a las paredes de esa cárcel de Caseros. Y yo sentía, pobre los tipos que están acá, o los que estuvieron acá, o marcas de, como que estuvieran con algo punzante, ¿no? No sé, uno piensa un montón de cosas, pero la energía de esa celda era sobrehumana. Me hizo acordar un poco a eso, ese tema. algo que me pareció muy interesante también para la cuestión de la verosimilitud de Leandro, loco, alucinado, es que por momentos tenía conciencia de enfermedad, como decimos en el mundo clínico. Eso es interesante para dar con la verosimilitud del personaje, ¿no? Este ir y venir de la realidad, la conciencia de enfermedad, el delirio, etc. Por Sí, ejemplo, cuando dice, ayer hablé con Rosas, y bueno, era imposible porque Rosas ya no estaba, se vive en Inglaterra, ¿no? A mí cuando me dicen Rosas de Inglaterra, Andrés Rivera, el Farmer, me lleva directamente a la novela de Andrés Rivera. Sí, Es sí. muy bonito, el teatro histórico es muy bonito, es muy lindo de escribir y de leer. hay el comienzo creo que es en el primer, a ver, la segunda página de los 35,
está como más claro no sé, ese periodo de lucidez fugaz, cuando dice Leandro, una nube está cubriendo mi cabeza, Marcela, y todo se me confunde. Los Claro. pensamientos me llevan muy lejos a lugares del pasado o del futuro, que ni siquiera sé si existen. Esa incertidumbre, ¿no? O si solamente están en mis sueños. De pronto la nube pasa y vuelvo a tener los pensamientos claros como siempre. Claro. Ahí es como que da la sensación que entra y sale de la, no de la locura, del delirio, de la confusión mental en todo caso, confusión. Sí. Y es muy poético, porque además de ser muy Sí, profundo, es lindo escucharlo, realmente es como escuchar una poesía, es impresionante. Ahora, esa oferta que le hace el jorobado esa oferta que le hace el jorobado de salvarlo, el jorobado no, el bufón de salvarlo, uno se engancha, uno tiene la esperanza de que lo salve. Sí. Uno cree por momentos, bueno, a ver si cómo va a ser para, ¿no? Yo me imaginé liberarlo. por el título de la obra. Claro. Yo me lo imaginé siempre que él le iba a dar algo, las herramientas para que, porque si no, no le veía el título. Yo me imaginé que no lo iba a salvar. Lo vi embustero, nunca le creí. Ahora que pienso en Barrabás y Cristo, ¿no? Pensaba la comparación entre hasta qué punto este Leandro no es no es comparable con la muerte de Cristo junto a Barrabás, porque era Cuitiño realmente el asesino. Este era un ayudante que no sabemos hasta qué punto fue o no tan asesino como se suponía, ¿no? Porque una de las sorpresas de la obra es que al final se devela que no era un monstruo, que era un hombre loco, que estaba enfermo, tenía problemas psiquiátricos. Pensaba en eso también, ¿no? En que realmente el asesino era Cuitiño, famosísimo personaje de la Mazorca. Sí. Bien. ¿Algún comentario más? ¿A quién elegirían para ser de Leandro hoy? Siembrovix, Luis Siembrovix. Ah, Porque lo viste en La Mala Sangre. Sí, porque lo vi en La Mala Sangre, sí. Sí. ¿Y a ella? no sé. ¿Ella qué edad tiene en la obra? ¿Dice la edad? Creo que no aparece la edad. No, pero debe tener 25, Es 30, porque joven. estaba embarazada. Marcelina. Sí, pero es joven, no, es jovencita. ¿Quién daría ese semblante de Marcelina de 30? ¿Qué actriz? ¿Se le ocurre alguna? Se me ocurrió Carolina Fall, pero no sé, porque la vi en algo, pero no trabaja más de actriz. No sé. Claro, tiene rostro de época. Es Sí. una ¿Viste? actriz Sí. cuyo rostro da la Es época. La Mala Sangre. Para mí es Claro. Winona Leticia Ryder. Bredice. ¿Eh? Leticia Bredice. Bredice, yo lo pensé también. Bredice. Bredice. No es Bredice es más bien. tan ingenua. No la veo No. tan, no sé. Nada ingenua, Brediche. Nada ingenua. Por eso no la veo. No sé. Más bien, un No. rostro así más bien de. A ella la vería como Leandro, en un cambio, digamos. Si Podría ser un Leandro, claro. un Leandro Leandro. sí la veo. Pero no, digamos, la veo más potente, con más energía, que no sé. No sé Por las características que describe acá, asoma una muchacha de aproximadamente 23 años, Sí, es joven, por eso. alta. Hay una redundancia, no sé, está puesto acá, quizás está puesto a propósito, elegante, lo dice 2 veces, pero los modales y todo, me hace acordar al personaje de
Ah, ¿cómo se llama esta película? Donde de estos dos enamorados del cura y de Camila. Camila. Sí. Ah, Susú Pecoraro. Susú, exacto. Pero Una la Susú verdad, no Pecoraro me- de hoy, ¿cuál podría ser? estoy pensando en las chicas más. Más A mí me jóvenes. encanta Pilar Gamboa, pero no sé si la veo. Claro. Pero, Bueno, Pilar Gamboa yo diría que sí, ¿o no? pero bueno, no se me ocurre. No la conozco. Como que hay pocas. A ver. No sé. Es gambariana esta obra, Sí, ¿Eh? sí. ¿no? ¿De qué? Sí, Es gambariana. Sí. sí. Tiene intensidad, y yo diría que, bueno, Gambaro fue fue una de las tres jurados, pero es una obra que está a la altura, Mm. Sí. Sí, totalmente. Sí. de Es Gambaro. es Yo una creo que sí. tragedia total. Sí, pero por la Sí. intensidad, por la Sí. fiereza que tiene ese bufón, el final digamos, porque cuando yo me pregunto al investigar si existe conflicto dramático propio de mujeres, no me refiero al conflicto del prejuicio de lo femenino como lo doméstico, solamente lo materno, no. Porque acá hay, digamos, acá hay hay un conflicto ético también, ¿no? En este hombre, que es un enfermo psiquiátrico que está alucinando, que va a ser fusilado, que uno no sabe cuánto fue cuánto en sus actos hubo de condenable, porque digamos, en el final del texto no aparece que fuera, como yo decía, un cuitiño más, digamos, estaba en otro rango, y es interesante pensar qué es lo que aparece como la marca de la escritura femenina en la obra. Porque hay violencia, está trágico al final, ¿no? Y la femenina es Este, la hija que lo quiere salvar, que le dice que le haga caso al abogado, que diga que está enfermo, qué sé yo, y la mirada me parece que la pone en la hija, pero es una novela histórica hecha por una mujer. claro. Pero Sí, una yo me novela histórica. pregunto, esto es algo que por ahí no tiene una respuesta en este momento inmediata, que hay que analizarlo más. ¿Cuál es Sí. la marca de una mujer escribiendo esto? ¿Se entiende dónde voy? A mí me parece, ¿sabes en qué? En dos renglones que habló de Leandro N. Alem. En cómo lo describe al final, ¿viste? Cuando hace referencia, no me acuerdo, porque no lo tengo acá, lo tengo en la compu. Y hace referencia, siempre fue melancólico, cómo lo habrá marcado ir a los 11 años a ver cómo su Claro. padre lo fusilaron. Ah, vos decís En esas dos, que debe ser dos renglones que habla de Leandro N. Alem, ahí yo lo veo como una mirada femenina. No sé si un hombre hubiera escrito eso. Con las mismas palabras, eso voy, ¿eh? No sé, Por ahí la cuestión de la locura, digamos, de la locura en Leandro, sea un tema que una dramaturga le sea por ahí. está bien. Esto es una hipótesis, ¿no? Sí. Que haya Sí, mayor fluidez por ahí. claro. Esto es hipotético. Sí. A mí todo este debate me hizo acordar, vos sabés, cuando yo una vez participé de una charla sobre la escritora de Frankenstein, ¿no? Porque decían, Mary Shelley. ¿cómo puede ser que una mujer haya escrito una novela y haya superado, porque ella lo escribió en una competencia también, en un encuentro de escritores, la historia lo dice así, una cantidad de hombres la mejor novela de terror, y era como que no era como no comprendían cómo una mujer podía escribir semejante novela que... Entonces, bueno, un poco me acordó a todo eso, no sé, yo posiblemente coincido con vos que es como para un tiempo más de análisis, porque en realidad...
no sé, el talento o el vuelo, no tiene sexo, creo, no tiene, o sea, Yo cuando... creo que hay diferencias. Sí, hay Yo diferencias, por creo que hay supuesto, diferencias, digamos, que otro me hizo una conocida, una amiga, que también hizo un curso conmigo de dramaturgia. Para mí las mujeres siempre escriben cosas domésticas. Digo, vos no leíste Gambaro. ¿Cómo no leíste Gambaro? no, y No nos Gambaro no, peleamos, pero quiero decir, claro. para mí hay, y esto es algo que estoy investigando y que es conjetural, no es algo que yo pueda demostrar, que cada escritor es su mundo y tiene su época y para mí hay algo de lo femenino. Por ejemplo, cuando Gambaro le discute a Ibsen, quería Ibsen soy Nora, ¿no? Que la Nora Ibsen le discute en la obra de Gambaro a Ibsen cómo la creó, se le revela. O cuando Mariana Chaud le discute a José Mármol los personajes que escribió Ana María. Digamos, ahí hay algo que me parece que en esos debates que se arman entre dramaturga y dramaturgo, dramaturga y autor, varón, ahí hay algo que extraer de diferencia entre el estilo de uno y otro. Lo más fácil es recurrir a la experiencia de la maternidad hasta ahora, ¿no? No es lo mismo un conflicto dramático de maternidad escrita por una mujer que, bueno, no. Porque la misma Gambaro dice, en algún momento se nota el género. En la escritura se nota el género, dice Gambaro. En algún momento se nota. También pensar cómo abordan la violencia, ¿no? Claro. Y que siempre hay como una denuncia distinta, más fuerte. Por ejemplo, todos los pasajes donde hablan de Manuelita con el bufón o esta chica y hay algo, o sea, aunque sea velado, me parece, que me hace acordar a algo que se analizó en la historia del arte visual, de la pintura. Por ejemplo, tomando la misma escena, por ejemplo, Susana y los viejos, o el baño de Susana, creo que se llama, o la otra, la de Judith decapitando a Holofernes. Entonces, algunas autoras, sobre todo, tomaron cómo la han pintado los hombres y las mujeres. Y hay algo distinto de cómo muestran esa violencia, es como una especie sí, de denuncia desde otro lugar, yo creo, desde un lugar de haberla vivido muy fuerte, que no es lo mismo, no sé, como doble, no sé, me parece, por un lado, algo así. Y también, como decimos, más visceral, todo es más intenso, más visceral, no sé cómo decirlo, pero para mí sí se nota, pero en todo el arte, en el cine hecho por las mujeres, en el Digamos, teatro, en la desde la pintura. filosofía, lo femenino es lo múltiple. Estoy hablando de la filosofía de Irigaray, filósofa de la diferencia sexual, que también se ha utilizado como argumento para pensar la escritura de las mujeres en teatro, ¿no? Por Josep Teral. Por ejemplo, la escritura del personaje Leandro, en su locura. ¿No será una cierta ductilidad que es propia de una dramaturga para escribir un personaje que está en ese estado? Por esta cuestión de multiplicidad. ¿Se entiende a dónde voy? Es una pregunta. No, no hay modo de confirmar que sea así o no. Pero me interesaría, con más tiempo y mayor análisis, poder pescar eso, el rasgo de mujer en la escritura. Porque es cierto, la escena de la chica con el bufón, que es tan violenta, tan desagradable, por ahí también es un punto de vista que una mujer puede tener, ¿no? Sí, yo creo que es muy interesante como para hacer un encuentro, para debatir ese tema. Es un tema. Yo he hecho un encuentro entre da. conocidas y amigas Sí, sobre el tema de si hay conflicto romántico de mujeres, que terminó siendo mi tema de tesis de maestría. Y no encontré mucho quórum para pensar un conflicto romántico propio de mujeres, no lo encontré. Pero si yo sigo a Gambaro en sus escritos sobre teatro vulnerable, Gambaro sí lo explica.
cuando hice Claro. el curso con Laura Yu siempre. Lo que pasa es que mira, a mí me dispara, disculpame, pero me dispara, por ejemplo, Entrevista con el vampiro, que fue escrita por una novelista mujer también, Claro, la saga, lo comparan con Bram Stoker, o sea, el escritor original de Drácula. O sea, claro. son temas también que vos decís, yo no sabía que lo había escrito una mujer, por ejemplo, Entrevista Claro. con un vampiro. Cuando me enteré dije, perdón, pero una mina escribió esto, dije, me quería morir, porque no podía entender cómo podía escribir, o sea, yo fui uno de los que dije eso, cómo sé que una mujer haya escrito algo tan bueno. Yo leí los libros, que nada que ver con las películas, mucho mejor, pero bueno, nada, es un tema que es como para hacer una charla bastante, bastante interesante. Bueno, hemos comentado El Ahorcado. Tremenda obra de teatro, tremenda obra de teatro, histórica, muy bien escrita, Sí. un lujo, la verdad. Y ya tengo unas ganas de armar un seminario para maestría. Ya estoy pensando en la selección de textos. Así que por ahí este taller de dramaturgas derive en el diseño de un seminario que podríamos dictar como un Rodrigo. ¿No, Rodrigo? Es buenísimo. Me encanta. ¿Se puede Inviten. proponer a una o no? Sí, totalmente. Sí. Con el madrinazgo de Lili López. Estaría buenísimo. Estaría hermoso. Bueno, veremos qué pasa. Esperemos entonces eso, ya que en junio lo das por cerrado. Nos tomamos vacaciones. Bueno. Nos tomamos vacaciones hasta que volvamos, digamos. Ya veremos cuánto nos reclaman. Por ahí no nos reclama nadie, ¿no? ¿Cómo no? Es muy interesante, muy Es lindo. muy lindo, sí. Te muy felicito por la idea, es espléndida. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, nos veremos el viernes que tenemos. Nos el vemos viernes el que viernes. tenemos. No les mandé todavía la obra de Gina Bona. Gilda Bona, 24 horas viraje. Gilda Bárbaro. Bona tiene una teoría que es muy así, digamos, sobre el manejo de la información en el teatro. Cómo se administra la información en una obra. Y tiene unas charlas por ahí, unos videos que son muy interesantes. Y hoy ya le conté, le agarré de sorpresa esta mañana, que vamos a ver una obra de ella y va a venir Gilda Bona. ¡Ah, qué suerte! Así que los espero todos ustedes para cuando venga Gilda Bona el viernes que viene, así que hacemos muchas preguntas como hacemos siempre. Buenísimo. ¿Cómo no? Ella estuvo mucho en Teatro por la Identidad, hizo varios de los monólogos testimoniales, Mi pelo es rojo, varios con dirección de Patricia Zangaro en un taller, y después participó en varias ediciones de Teatro por la Identidad. Buenísimo. Así que el viernes que viene los espero para recibir la Gilda y hacerle muchas preguntas. Recibimos la autora. Y les mando la obra ahora en breve. Bueno, escanear. Yo fui a buscar el libro de Eudeva y la obra la tengo en el libro de Eudeva que lo voy a escanear para Bien. bueno, muchísimas Buenísimo. gracias. Muchas gracias. Muchísimas Muy gracias. bueno. Bueno, buen fin de, les mando un beso grande. Buena Gracias. semana. Buen fin de semana para todos. Nos vemos, gracias. Chao, gracias, Chao, chao. gracias. Chao, Chau, hasta chau. luego.